Hola, somos Tangente, mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos aquí con otro episodio más de su podcast favorito. Su podcast de confianza, decimos, no favorito, porque no sabemos si es su favorito. A lo mejor tienen otros. No, pero muchas gracias. Como verán, ya estoy muy bien acompañado aquí hoy. Hoy vamos a hablar un poco de ese periodismo rudo que se está haciendo ahora en Guatemala, que creo que es bien interesante porque se ha perdido mucho el periodismo de investigación, ¿verdad? En los medios grandes, creo yo, y se trasladó a una dinámica completamente distinta en los medios que antes se llamaban alternativos. Yo creo que ya no son tan alternativos, ya son un poco los medios que la gente consulta y son... Pero bueno, vamos a hablar un poco de eso y ya tengo conmigo aquí a Jody García. Jody, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias y bienvenida a Tangente. Y Evelyn Boche, ¿cómo estás, Evelyn? Hola, ¿qué tal? Pues haciendo una pausa en todas las actividades que siempre nos convocan, ¿no? Protestas, resoluciones y temas, pero bueno, gracias por invitarme. Sí, hablamos un poco que ustedes no están muy acostumbradas a esto de ustedes son más de escribir y de estar en la calle reporteando y demás, pero hoy las vamos a sacar un poco de su zona de confort. Somos las entrevistadoras, ¿no? Ajá, sí. Sí, es súper raro. Ajá, pero hoy las vamos a entrevistar, así que para que vean que siempre es bueno cambiar un poco el rol. Pero bueno, antes de eso, les quiero contar que uno de nuestros patrocinadores, San Miguel, que por cierto ven ahí el rotulito adelante, está dando un 50% de descuento en el taller de armado de muebles de melamina. Por si quieren aprender a armar muebles de melamina, súper interesante. San Miguel tiene un taller en la tienda que está ubicada en zona 9 y ese 50% de descuento es solo para los seguidores y oyentes de Tangente. Así que, ¿dónde lo pueden comprar? Pues pueden llamar al PBX 2268-0808 o pueden ir físicamente a la tienda de Zona 9 y adquirir participar en este curso que están dando para armar muebles de melamina. Así que bien interesante ahí con nuestro patrocinador, nuestro querido patrocinador San Miguel. Así que bueno, arranquemos. La razón por la que dije, creo que sería súper interesante hablar con ustedes, fue porque ambas publicaron esta semana artículos que nos dan, creo que una idea bastante completa de qué está pasando dentro del MP, ¿verdad? En tu caso, Evelyn, es respecto a ese dispositivo de seguridad que tiene la fiscal general y algunos de los fiscales importantes del MP y cómo se ha armado. Y en tu caso, Jody, ¿cómo están manejando al personal dentro del MP? Porque está claro, y eso ya lo estamos viendo a través de diferentes expresiones, que hay descontento dentro del personal del MP, particularmente el que no está en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ¿verdad? Y ese descontento se ha visto a través de comunicados y otros espacios. Pero antes de entrar a ese tema, también me gustaría que me dieran un poco sus impresiones sobre lo que pasó ayer, ¿verdad? Creo que había una expectativa mala de que íbamos a ver violencia, ¿verdad? Esto después de que la Corte de Constitucionalidad da vía libre para que se use la fuerza para desalojar a los manifestantes que estaban frente al Ministerio Público para permitir el ingreso de personas, a pesar de que yo hoy rescato un tuit de Leonora Muralles en donde decía: yo en el tiempo que tengo de estar participando en manifestaciones y demás, he visto que se puede entrar y salir perfectamente del edificio del Ministerio Público, ¿verdad? O sea, nunca estuvo del todo cerrada la puerta, pero bueno, ayer a pesar de esto, pues las personas deciden abrir un espacio, hacer una valla, ¿verdad? Y seguir manifestando. Ojo, con bastante gente, porque se veía bastante gente, pero con libertad de entrar y salir del edificio, ¿verdad? Yo creo que una solución que nadie se esperaba. Jody, algunas de tus impresiones que estuviste por ahí. Sí, bueno, justo en la noche, ya al final de todo, entrevisté a una autoridad indígena de Ixil, Diego Seto, y él creo que resumía muy bien lo que pasó. Él decía: hubo pánico entre la población cuando se conoció la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenaba utilizar la fuerza pública para liberar las entradas al Ministerio Público, pero luego fuimos viendo cómo las autoridades privilegiaron el diálogo. Entonces yo estuve en la Procuraduría de Derechos Humanos, donde fue como la reunión con las autoridades de Gobernación y la policía, y fue bastante impresionante ver la calma con la que las autoridades indígenas ponían sobre la mesa sus peticiones y cómo también el Ministerio de Gobernación, el viceministro y el inspector de la policía que estaba ahí, que decían: queremos diálogo también, no queremos confrontación, ni siquiera vamos a hacer un desalojo. Entonces creo que conforme fue pasando el día, los ánimos se fueron cambiando y, como dices, o sea, nadie se esperaba que iba a terminar así. Entonces, después de ahí de la PDH, todos nos fuimos, me incluyo porque iba en el grupo de periodistas para el Ministerio Público, y
fue impresionante ver cómo en cuestión de minutos la gente se organizó para hacer una valla, donde iban a poner una valla humana para que luego pusieran las vallas metálicas para garantizar el ingreso al lugar y luego cantando el himno nacional. Y, entonces, sí, o sea, hubo pánico, pero al final pues todo terminó de forma pacífica y luego vimos gente bailando cumbia fuera del Ministerio Público, ¿verdad? Y que les dieron al MP lo que quería, que era liberar el espacio. Y era un acuerdo como repetitivo, porque ya lo estaban permitiendo. Sí, a mí la verdad me impresionó mucho. Vi muchas cosas que me dejaron así sorprendido ayer. Las muestras de civismo, ¿verdad? Pero luego la forma como de encontrarle la vuelta a esa resolución de la CC que creo que nos dejó un malestar en cuanto la vimos publicada, ¿verdad? Porque era como, bueno, vayan a la policía, vayan a las fuerzas de seguridad y desalojen, además al ejército también, ¿verdad? Se le da como ese mandato, cosa que el ejército no tiene, ¿verdad? El ejército no tiene nada que hacer en esos espacios, pero no sé qué pensás, Evelyn, de lo que pasó ayer. Sí, muy, muy densa la situación, ¿no? Sobre todo para lo que se ha estado viviendo, y uno nos explica la distancia que hay entre lo que la Corte expone en algunos párrafos, ¿no? Porque si uno ha estado en las protestas, en los bloqueos, sobre todo en los bloqueos de los barrios, allí la gente se reúne a platicar, a bailar también, ¿no? Sí, sí, que es una mucho baile. Esta es una protesta de baile completo por todos lados, ¿verdad? Y a retomar el espacio público para la recreación, para la diversión que no tienen. Entonces, dice uno, ¿cuál es la razón? Y otro de los temas que a mí me impactó mucho es cuando uno de los representantes de las autoridades indígenas expone ante la PDH, pero es que no entendemos la resolución. Necesitamos que hagan la traducción a nuestros idiomas, a los idiomas originarios, y uno dice, claro, o sea, desde ahí empieza la gran exclusión de un sistema que no, primero, tampoco a nosotros, pues a veces nos queda del todo yo claro. Creo que a veces toca contenido. hasta traducirlo al español, porque no, el lenguaje ese leguleyo que usa la Corte en sus resoluciones y en sus comunicados, porque digamos, una cosa es la resolución que entendemos que esté en lenguaje huizachil, pero los comunicados que son para la población, son para la prensa, aún cuesta entenderlos. No sé si... Sí, son muy extensos y es una situación que durante varias administraciones, pues yo lo he comentado tanto con la gente que ha estado a cargo de comunicación como con los magistrados, que ha sido posible, y decirles, vean, se necesita que las resoluciones, está bien, tengan sus textos que pues no los pueden cambiar, pero que exista una comunicación más clara y más concisa también, porque pues además tú lo estás viendo y necesitas en la menor cantidad de palabras posible y lo más cercano, que la disposición se entienda para la mayoría de la población. Y cuando salís y cuando le preguntas a tus vecinos, a tus amigos, gente que no está tan metida en la coyuntura, no se entiende. Ni lo vieron, y si lo vieron, les costó leerlo, ¿verdad? Sí. A todos nos cuesta, ¿verdad? Yo creo que esa es una realidad. Y quisiera agregar algo que me llamó mucho la atención ayer, es que la lideresa Ixchil Feliciana Herrera, ella habló en la reunión de la PDH y ella decía, nosotros somos delegados de nuestras comunidades, que nuestras comunidades han hecho el esfuerzo por aprender el idioma, las costumbres, las leyes de ustedes, decían. Y en nuestras comunidades en el idioma no existe la palabra desalojo, amparo, denuncia. Entonces es muy difícil llegar y decirles esto sucedió y la gente les dice, pero es que ustedes solo tienen que ir y decir esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le comunicas eso de vuelta? Y sí, me pareció como muy importante y una llamada de atención al sistema. Recordar que hay muchos pueblos en Guatemala, la mitad de la población es indígena y la mayoría no habla español. Entonces, y de hecho vi varias personas escribiendo en Twitter que hay sentencias ya de la Corte Interamericana que dicen que el Estado debe garantizar la transcripción, la traducción a idiomas indígenas de estas resoluciones tan importantes. Claro, y eso debería ser siempre, y hoy en este momento es más importante todavía porque estamos viendo que las principales expresiones de resistencia, de manifestaciones, vienen de personas que a lo mejor muchas no hablarán español, ¿verdad? Entonces que sí es más necesario eso, pero es un esfuerzo que no se está haciendo, ¿verdad? Y que hay una deuda ahí enorme que no se cumple, pero ese es un tema. La otra es cómo quedó el ánimo
después de, digamos, de que se abre esta valla, se sigue la manifestación, había baile, y qué creen que podemos esperar para mañana? Yo creo que para mañana se está armando una manifestación de un tamaño interesante, particularmente por el significado simbólico que tiene el 20 de octubre. No sé cómo lo ves, Evelyn. A ver, pienso que hay mucha gente muy entusiasmada y eso también lo ha notado, por ejemplo, el presidente de 48 cantones, que también creo que vale la pena decir que 48 cantones es una de las diferentes expresiones que está movilizando, ¿no? Porque vemos últimamente también más presentes a las autoridades indígenas de Sololá, ¿no? Pero es la diversidad de pueblos la que está presente en la protesta y la que comenzó con el movimiento. Pero en los barrios también yo el sábado por la noche estuve platicando con la gente de el bloqueo en zona 7, en el periférico. Sí. Y la gente estaba muy entusiasmada y decía, no, es que ya estamos hartos, ya estamos cansados, y la verdad que nos da esta vergüenza que sean solo los pueblos indígenas, solo los pueblos originarios los que estén en esta demanda. Entonces creo que al paso del tiempo ha ido creciendo el movimiento. También es cierto que hay mucha gente que está molesta, que está cansada. Ayer en Twitter alguien escribía que ya alguien que vive en Gerona, entiendo, que ya estaba cansada de las bubucelas, ¿no? Del sonido de las bubucelas. Y claro, esto le está impactando. Claro. Entonces, esos son los temas pues, que habrá que irlos discutiendo a niveles ya más comunitarios, de saber cómo también se resiste, ¿verdad? Con qué mecanismos se puede responder a estas incomodidades, al disgusto que pueda causar la protesta legítima. Y bien importante, porque creo que sí fue bueno este respiro de unos días que se dieron para que los mercados, supermercados se abastecieran, que la gente pudiera, digamos, salir, sentir un poco de libertad, porque también creo que se estaba empezando a generar un sentimiento, particularmente en la ciudad, ¿verdad? Como de rechazo hacia la protesta, y creo que sí hubo como un reajuste, una modificación estos últimos días de trasladarla hacia otro espacio, ¿verdad? Y la manifestación ayer en el MP fue un poco de eso, ¿verdad? Sí, aunque también está el otro ángulo, el decir, bueno, si estábamos en un bloqueo, habrá quienes lo dicen así, estábamos en un bloqueo, si liberamos ya no es bloqueo, ¿no? O sea, ya que se pierde un poco. Claro. Pero nuevamente creo que será de darle un poco más de tiempo, ¿verdad? O de tener más información de qué pasa dentro de los movimientos. Y la otra es que viene, porque sabemos que el MP está cocinando un caso, ¿verdad? No sabemos mucho el contenido del caso, porque el MP ha sido muy hermético con esto, pero las señales que nos han dado de llevarse las cajas, digamos, de armar un caso alrededor del proceso electoral, pareciera indicar que el MP quisiera modificar de alguna forma el resultado de las elecciones, ¿verdad? Aunque han dicho que no, pero digamos, en esa incertidumbre estamos. Y al final, cuando el MP salga con el caso, sea el caso que sea, ¿verdad? Va a haber una reacción, creo yo, de parte de la población, ¿verdad? ¿Cuál podría ser esa reacción? ¿Qué se sentirá entre la gente que está participando? ¿Sentirán como que estamos en un momento de espera, de suspenso, y que ahí podría haber otro estallido? Sí, lo que yo he visto en la calle es que, o sea, la gente ve esto como un movimiento histórico. O sea, no son solo estas elecciones, es la democracia. Y si hablas con autoridades indígenas, siempre te dicen como, ya aguantamos demasiado desde la invasión hasta acá, hemos estado excluidos. Entonces, creo que el ánimo es de seguir. O sea, realmente creo que esta manifestación pues tiene mucha alma. O sea, yo he entrevistado gente que me ha dicho, que me sorprende mucho, ¿verdad? Pero que me ha dicho, estamos dispuestos a dar la vida. O sea, ya estamos aquí, ya no vamos a retroceder. Y entonces yo veo que los ánimos también se van renovando, porque hay autoridades que están aquí en la ciudad de Guatemala desde el inicio, o sea, desde los 2 de octubre. Y hay otras delegaciones que van viniendo y luego se van. Por ejemplo, rotación en algunos espacios. La semana pasada, el viernes pasado, yo estaba en el Ministerio Público cuando llegaron 5 buses de la terminal de Huehuetenango. Muchos jóvenes con mucha energía y molestando y hablando. Entonces, se va renovando y entonces siento que el espíritu se mantiene. ¿Y qué va a pasar? O sea, creo que esa es la pregunta más difícil, ¿verdad? Pero sí creo que las autoridades han logrado como ir sorteando todos los peligros,
Por ejemplo, lo de ayer, ¿verdad? Fue bastante impresionante. Lograron también que el presidente se movilizara un poco, ¿verdad? Aunque no fue el objetivo, como no lograron exactamente lo que querían, pues Yamatei sí envió una carta al Ministerio Público, el Ministerio Público puso esta condición y, o sea, ya se cumplió con la condición que quería el MP, que se liberaran los ingresos, ahora pues les toca a ellos, ¿verdad? Como fijar la reunión. Entonces yo creo que todavía falta ver como más diálogo. Y a veces también me preocupa ver como un poco más de choques, ¿verdad? Porque con un nuevo ministro de Gobernación, ayer fue pues una señal de que tal vez no van a reprimir a la población, pero todavía no tenemos como el panorama claro. Sí, y eso, tal vez yo no estaría de acuerdo contigo, yo creo que sí lograron mucho mover al gobierno como tal, y tal vez la señal más fuerte fue el cambio del ministro de Gobernación, porque digamos el cambio que es promovido por el Ministerio Público, avalado por la Corte de Constitucionalidad, lo que estaban anunciando los net centers era la llegada ahí de a lo mejor un personaje que iba a llegar con la macana así a dar palo. O sea, esa era un poco la expectativa que se tenía. Sin embargo, el gobierno da un giro, creo, hasta el momento, hasta lo que sabemos hoy, un poco extraño, porque el perfil que ponen no es el perfil de alguien que digamos, esté totalmente casado con la represión. De hecho, él tiene algunas conversaciones antes de, pues, cuando estaba tomando posesión y demás, que parece indicar que no va por esa vía tampoco. No sé cómo lo ves o cómo lo analizaste. Yo sí soy muy escéptica en general, entonces, y con este tema, pues con lo de ayer puede ser nada más pues como tantear, ¿no? El agua. Y no me atrevería ahora mismo a anticipar si va a ser, si él va. Tampoco yo, pues no tengo muchos antecedentes de cuál ha sido el desempeño del nuevo ministro. Es que eso sirve también, ¿no? Esa experiencia y en qué temas álgidos ha tenido que participar. Y además no estamos hablando solo de una protesta pues aislada, o sea, es una movilización masiva y el tema que está de fondo es no solo la transición de Bernardo Arévalo, sino de un régimen, ¿no? Del cambio del autoritarismo a recuperar. Entonces, creo que no es tan todavía es muy sencillo. Prematuro como dar una opinión sobre el tema, sí, de acuerdo. Un día a la vez. Sí, un día a la vez, vamos a ver. Esperemos que se mantenga en esta dinámica de ayer, que yo creo que el saldo fue positivo en el sentido que se dio un mensaje que no se está buscando confrontación ni violencia, ¿verdad? Lo que se quiere es resultados a nivel político sin confrontación ni violencia, y de parte de las autoridades pareciera que este primer encuentro fue bueno, digamos. Pero ahí hay otra variable y son los grupos civiles armados. Sí, eso es otra cosa. Ese es, yo creo que, pues, claro, el gobierno institucionalmente puede decir, no, nosotros estamos respetando el derecho de la manifestación, queremos dialogar, pero bajo de agua están surgiendo estos grupos y no están haciendo algo, pues que se sepa. A ver, tendríamos que saber si están empezando a ver, bueno, con inteligencia podrían saber, ¿no? Dónde es que se están generando, dónde se están formando grupos para salir a reprimir a la gente, que eso pues tampoco... Y ahí es interesante verlo porque hay grupos armados, digamos, que son visibles y están ahí, pero hay grupos infiltrados. Y ojo que usar el término infiltrados fue un término que usó la misma policía en sus cuentas y que después borraron los tweets y demás, pero que eso sale de ellos, ¿verdad? O sea, claro, los manifestantes que estaban ahí identificaron a los infiltrados, decían, son infiltrados, pero luego lo confirma la misma policía, el Ministerio de Gobernación, al dar estos mensajes. Y ese también fue otro mensaje extraño, ¿verdad? Eso creo que nos descoloca un poco respecto a lo que se pensaba, pero creo que al menos da algunas pequeñas buenas señales de cómo va a reaccionar la fuerza pública con lo que tenemos. Pero antes de pasar al siguiente tema, les quería contar de nuestro otro patrocinador del día, que es ParisMart. ParisMart es, no sé si lo han probado por ahí, es un producto bastante bueno, nosotros lo recomendamos, ¿no? Está bien. Pero es un producto que cuando uno va a salir, se va a tomar un par de copas, un par nada más, no recomendamos tomarse muchas, pero un par,
Y si ustedes, por ejemplo, el vino les da dolor de cabeza o algo, pues se pueden tomar un Parismat media hora antes de tomarse la primera copa de vino y van a ver que al día siguiente amanecen como si nada. Es un protector hepático que la verdad recomendamos aquí en Tangente. Hay varios usuarios que, digamos, antes de salir a echarse un par de tragos, lo toman y amanecen muy bien el día siguiente. Así que es bueno pues cuidarse y poder tener esta protección ahí para no amanecer al día siguiente con los efectos de la conocidísima goma. Ajá, pero bueno. Entonces, dicho lo dicho, digamos, sobre las autoridades y el Ministerio de Gobernación, pasemos un poco al tema por el que las había invitado originalmente, que es qué sabemos que está pasando dentro del Ministerio Público, ¿verdad? Porque este es otro de los grandes misterios, pero creo que los artículos de ustedes publicados en No Ficción y en Plaza Pública nos dan una buena idea de un poco de qué está pasando dentro de una de las instituciones claves, actores claves de esta crisis, ¿verdad? Diríamos casi el más importante, ¿verdad? O al menos el que es visible de los más importantes. Pero si quieren arranquemos con el tema del personal, Jody. En tu artículo contabas que, digamos, hay mecanismos que se han instalado para poder tener control sobre el personal que pueda estar descontento con lo que está pasando dentro del Ministerio Público a través de un pacto colectivo y demás, pero contanos un poco el tema para poder entrar en materia. Sí, bueno, pues en Plaza Pública, a inicios de este año, mi colega Elsa Coronado publicó un artículo sobre cómo se aprobó un pacto colectivo entre el sindicato mayoritario del Ministerio Público, unas cuantas personas y las autoridades de la institución. Básicamente, esto tenía una apariencia de ser algo bueno, le daba un bono a todos los trabajadores de 2,000 quetzales, el bono trabajador se llama, pero dentro de todo, ¿verdad? El truco era que convertía a casi todo el personal como de personal de confianza, lo que implicaba que se podían saltar los procedimientos para despedirlos, para destituirlos. Ya no se respetaba la carrera fiscal. Entonces, bueno, en ese momento esa era la nota, poner el tema sobre la mesa y las consecuencias que podía tener. Luego... Pensarías que, digamos, la trampa fue esa, o sea, les damos un bono, pero estamos cambiando su estatus de contratación para que sea más fácil despedirlo, o sea, una trampa ahí. Es una trampa y de hecho uno de los abogados laboralistas que entrevisté para este tema lo llamaba el pacto de la impunidad. Ajá. Sí, René es parte del equipo. Sí, estuvo acá también, ¿verdad? Pues con él hablé y él era muy claro en decirlo, o sea, el sindicato los vendió y esto fue un pacto de impunidad porque básicamente despiden a muchas personas sin mayor trámite. Y él me explicaba de que un pacto colectivo es casi imposible de que se anule, o sea, sí. Entonces, sí, es algo que puso a los trabajadores del Ministerio Público en una situación muy difícil, a pesar pues, de recibir un bono económico, pero bueno, ahora estamos viendo más los efectos de esto. Justo teníamos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esta crisis adentro de la institución? No del edificio, ¿verdad? Porque se supone que está vacío, pero fue muy difícil tratar de contar esta historia porque en serio hay miedo dentro del Ministerio Público. Los fiscales tienen miedo de hablar, que se enteren las autoridades, porque sabemos que están monitoreando sus redes sociales y han destituido gente solo por poner que viva la primavera, la nueva primavera, cosas así. Entonces, los destituyen por una mínima crítica a la fiscal general o a su gestión o que expresen algún tipo de apoyo al partido Semilla, o incluso ni siquiera al partido Semilla, sino a los resultados electorales. Entonces, sí, justo hablábamos de eso y el miedo es que te destituyan o que te trasladen a un lugar lejísimos de tu espacio donde vives, de tu familia, o que te criminalicen. Claro. Entonces, o sea, sabemos que hay muchos casos de fiscales pues, en prisión o judicializados. Y eso, ¿verdad? Entonces hay mucho miedo adentro y esta herramienta está siendo utilizada de forma indiscriminada. Según las fuentes, alrededor de 150 personas han sido destituidas y algo muy importante es que se está destituyendo a gente que ya tenía una carrera dentro del Ministerio Público. Esto quiere decir que eran especialistas en su área. Claro, o sea, están arruinando un poco esa tarea de institucionalización del Ministerio Público que, digamos,
tenía ya muchos años de estar en el camino. Y un ejemplo muy claro es como si comparamos los casos que antes sacaba la FESI. Entonces veíamos como escuchas telefónicas, que análisis criminal, o sea, como muchos detalles de la investigación. En cambio, ahora los procesos que vemos de parte de la FESI, pues no tienen como mayor prueba detrás. El caso de la firma de José Rubén Zamora en el documento del aeropuerto, por ejemplo. Entonces hemos visto cómo se va perdiendo la especialización, las habilidades técnicas de parte de los fiscales, y esto que estaba pasando en la FESI, porque casi que persiguieron a todo el personal y ahora pues es toda una nueva, un nuevo grupo de personas que están acá, se está viendo en otros espacios. Claro, y eso, digamos, genera cierta dinámica de trabajo entre el Ministerio Público que será muy pesada, me imagino, ¿verdad? Mucho miedo a hablar, mucho miedo a, por ejemplo, pero digamos, eso es lo que se ve en lo público, pero en lo privado, por ejemplo, si a alguien le presentan una investigación y no tiene los elementos suficientes, alguien puede decir, mire, no estoy de acuerdo con esto, puede oponerse, por ejemplo, que ese es el tipo ya de cosas que empiezan a entorpecer el trabajo del Ministerio Público. Y hay un factor clave ahí, es que, por ejemplo, el Ministerio Público de Consuelo Porras se basa mucho en las estadísticas. Consuelo Porras lo que quiere es que los casos tengan salidas, acabar con la mora judicial. Y esa es otra investigación que hicimos en Plaza Pública. Eso lo que implica es que están dándole salida a los casos, desestimándolos más que resolverlos. Claro. Entonces, en un mes tienen que sacar casos. Las agencias fiscales, que la fiscal general pues presume públicamente, ¿no?, que logró llevar el Ministerio Público a todo el país. Las agencias fiscales básicamente son para desestimar casos. O sea, tú llevas tu caso porque, no sé, te asaltaron, y básicamente ahí lo que van a hacer es como cerrar el expediente lo más pronto que se pueda. ¿Por qué? Porque la fiscal tiene metas para cada uno de los agentes. Entonces, si tú no llegas a tu meta de estadísticas, hay sanciones y eso te puede llevar a una destitución. Claro. Entonces, es como todo un ciclo donde los fiscales que son honestos, que tienen años de carrera ahí, están acorralados, están casi que amordazados, ¿no? Porque no pueden hablar, no pueden quejarse. Vimos un comunicado de fiscales anónimos diciendo, exponiendo un poco de esta situación, ¿verdad? Que temen que porque el Ministerio Público no les está dando las condiciones necesarias para trabajar en estas circunstancias, esto vaya a tener consecuencias negativas para ellos más adelante. Claro. Evelyn, pasando un poco al tema de tu artículo, hablabas un poco sobre la protección que se ha física, que se ha creado alrededor de principalmente la fiscal general, pero digamos también de otras personas, digamos de que tienen altos cargos dentro del Ministerio Público. Yo creo que aquí la palabra que es el común denominador de ambos artículos de ustedes es el miedo, ¿verdad? O sea, se ha creado alrededor del Ministerio Público una cultura de miedo dentro de los empleados, pero miedo también porque sabemos que una de las tácticas para mantener a las cabezas de esas estructuras antidemocráticas en la línea de acción en que están es tenerlos con miedo, ¿verdad? Entonces, dentro de tu investigación, ¿qué encontraste que pueda darnos algunas luces sobre esto? Pienso en el miedo y en el control, pero bueno, Sí. Luego también, ya entrando a lo que encontré, y en realidad me dio curiosidad investigar acerca de este grupo de seguridad especial, porque cuando el Ministerio Público fue a allanar el COPE, la sede donde tienen resguardados o tenían resguardados los documentos electorales, ahí hubo un gran despliegue, ¿no?, de agentes con armas largas. Dije, esto ¿Cuándo hemos visto cuando esto? Lo hemos visto, ¿no? Porque cuando llegábamos todavía al Ministerio Público a hacer trabajo de reportería, pues uno se encontraba con los guardias muy amables, gente de servicio con su chalequito, claro, que ellos anotan seguridad normal de un edificio. Para resguardo del edificio. Esto, aquí, ¿qué pasó, no? Entonces, a indagar de dónde son. Entonces, pues ya encontré que es un grupo especial de seguridad de como unas 25, 30 personas que nuevamente, ¿no?, según fuentes que piden anonimato porque andan detrás de ellos y si se enteran, si aparecen dando alguna declaración, van a tomar represalias en contra de ellos. Entonces, pues mire, así es gente de las AAS, gente que está asignada principalmente a gente de la FESI o para algún operativo especial. Bueno, operativo especial, uno dice, ¿qué operativos especiales ha habido en los últimos días? Nada más que los de
los que tienen que ver con los asuntos electorales. No, pues las incautaciones son temas que usualmente las trabaja el Ejército y la Policía Nacional Civil, en donde pues no hay un despliegue de fiscales a los que haya que andar protegiendo, ¿verdad? Que ese es otro de los temas que pues históricamente también muchos fiscales de alto riesgo, cuando uno a veces les preguntaba, mire, ¿ustedes tienen seguridad? Pues siempre había una queja de que no era el dispositivo suficiente para el resguardo, o sea, que la institución no era suficiente para darles el personal que los resguardara. Entonces, es este grupo especial que tiene otro tipo de armamento, que tiene otro tipo de formación, que por ser, y ahí uno va construyendo la historia con diferentes fuentes, ¿no? Habla con una fuente por aquí, otra por allá, más los documentos, entonces al final lo que yo concluyo es que es gente que viene de las SAS porque su formación es para proteger personalidades, para mantener confidencialidad, ¿no? O sea, lo que escuchan se queda ahí bajo reserva. Y eso, ¿no? Y luego, pues vemos también las fotos, ¿verdad? Que llama la atención que los guardias, pues tienen su uniforme táctico, con boina, tipo caibil. Entonces, es esta manera de demostrar, ¿no? Que están protegidos. Históricamente, el Ministerio Público ha tenido un departamento de seguridad, ¿no? Me contaban que lo instalaron porque no hubo ninguna agencia de seguridad privada que se quisiera hacer cargo de resguardar semejante institución, porque dijeron, aquí se pierde una hoja, un expediente. Entonces dijeron, no, es algo más que sea de confianza para la institución, y por eso es que el MP tiene su propio departamento, que ha ido creciendo, ¿verdad?, al paso del tiempo, y que se ha ido armando también, porque según lo que yo pude recuperar, que todo es información pública, que lo que toca es ir a recuperarla, ordenarla, ¿no? y sistematizarla y entenderla, es que sí ha habido un esfuerzo por comprar armas, ¿no? Por comprar más pistolas, por comprar chalecos, cámaras de vigilancia, los mismos maletines balísticos, ¿no? Estos que sirven para proteger personalidades y que los han tenido diferentes presidentes en Guatemala y en el mundo. Y también las carabinas, ¿no? Que es otro tipo de arma que, según me contaron, estuvieron tratando de comprar armamento ya más sofisticado, de grueso calibre, pero que no podían porque la ley de armas no permite que los cuerpos civiles tengan, por ejemplo, ya ametralladoras automáticas, ¿verdad? Esta es la diferencia. Entonces, lograron tener carabinas ya durante la gestión de Consuelo Porras. Y bueno, esto es lo que vemos, ¿verdad? Un esfuerzo por tener un cuerpo de seguridad que pueda resguardar a los funcionarios, y la otra parte es la de todos los dispositivos para identificar si hay alguna grabadora, algún micrófono, o para inhibir la grabación, para bloquear la grabación y esto. Ahora, las voy a sacar un poco del tema de periodismo de datos, que ustedes son tan buenas, para meterlas un poco en el tema de periodismo de opinión, para dar aquí un poco de carne a esta información que nos han dado, porque ustedes nos han dado mucha información de sus investigaciones, pero ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? La pregunta, porque digamos, yo entiendo que, por ejemplo, un fiscal que está investigando temas de narcotráfico, ¿verdad?, o de crimen organizado, pues obviamente tenga que cubrirse, tenga un dispositivo de seguridad enorme, ¿verdad? Y los vemos, ¿verdad? Pensemos no Guatemala, pensemos México, ¿verdad? Cuando vemos la captura de un narco muy importante, pues vemos a los agentes, a los policías con sus pasamontañas cubiertos, y a los fiscales que los acompañan también, porque obviamente se está resguardando la seguridad del personal de seguridad pública que está enfrentándose al crimen organizado, ¿verdad? Pero un fiscal o digamos un auxiliar fiscal que va a incautar documentos electorales, ¿verdad? Que digamos, hablando de toda la ilegalidad que eso significó, pero ¿por qué necesita cubrirse, verdad? Y los vimos que ni siquiera estaban cubiertos, digamos, con pasamontañas ni nada, eso ya se hubiera visto peor, creo yo, pero con mascarillas, y se ponían lentes oscuros y gorra.
¿Por qué? Especulemos un poquito aquí, porque eso creo que le da un poco de emoción al asunto, pero... Eso pero es riesgoso. O sea, Ajá. sí, especular es riesgoso. Sí. Es mala palabra para Exacto, es mala nosotros, palabra. Sí, pero- yo sé. Las estoy, pero como dijimos que las íbamos a sacar un poquito No, pero de eso, tal ¿no? vez un poco Sí. revisar algunos hechos, ¿no? Ujú. Si no estoy mal, fue en el allanamiento en donde lamentablemente falleció el exministro Pavel Centeno. Sí. Ahí los fiscales no llevaban chalecos. Claro, era tal vez un operativo en el que no se esperaba que alguien Claro, fuera a que responder armado. así. Ujú. Luego, de hecho que no sabemos, yo no he reporteado últimamente qué pasó con los dos fiscales que fueron retenidos, secuestrados en Tajumulco. Ujú. Entonces uno dice, allí es donde está la gente, Claro. pues yendo sola a poner el pecho, y no se ve que allí tengan esos dispositivos, ese protocolo, que si existe una necesidad de resguardo, que se amplíe hacia la gente que está en condiciones de más riesgo. De riesgo, exacto. ¿Sí? Pero alguien que va a traer unos documentos del proceso electoral al COPE o al Tribunal Supremo Electoral. Pues yo puedo pensar de que de repente si no me cuida la PNC, yo tengo mis propios elementos, ¿no? O sea, Claro, pero ¿qué necesidad tendrías de hacerlo cuando estás cuando estás haciendo algo que es, digamos, Sí. no Yo- te pone en riesgo físico? No debería, ¿verdad? Jody. Algunos, o sea, no es una respuesta contundente. Claro, yo ¿verdad? sé. Pero he hablado con algunas personas que, o sea, tienen miedo del escrutinio público. Ujú. O sea, dentro del Ministerio Público, que trabajan allí, que están allí porque tienen responsabilidades económicas, porque tienen una familia que sostener, porque es un trabajo en el que llevan hace mucho tiempo, y poner su rostro ahí, pues te van en un ratito, te averiguan todos tus datos en redes Claro. sociales, y bueno, imagínate después te destituyen, ¿dónde vas a conseguir trabajo, verdad? O sea, te va a quedar ese estigma. Entonces sí sé que hay personas que querían que esa situación se supiera de cómo están con miedo dentro del Ministerio Público, porque saben que ahorita los trabajadores del MP están mal vistos por la sociedad. Entonces, ayer justo nos preguntábamos varios colegas cómo va a ser el ingreso de los fiscales que trabajan Eso. en la institución Ajá. ahora con esa valla. Es como una valla de la vergüenza, ¿verdad? Sí. O no sé. Pero no todos están involucrados en eso. Hay Exacto. gente dentro Porque de las hay mismas en fiscalías varias que... fiscalías que están en otros temas. Ajá, o sea, algunos que se tienen que cuidar porque investigan crimen organizado, entonces es muy arriesgado, pero creo que ahorita también hay un elemento de que muchas personas están dentro de la institución haciendo cosas que tal vez no son las en las que creen. Exacto. Y la otra es que, digamos, lo que decía tu artículo es que al final hay una estrategia de mantener el control del Ministerio Público, pero de mantener las acciones también, ¿verdad? Cuidado, alguien dice, a mí no me parece eso, cuidado, alguien dice, yo no estoy de acuerdo con esa investigación, yo no estoy de acuerdo con cómo se está llevando esto, ¿verdad? Porque lo destituyen, lo sacan, lo mueven a, no sé, lo mandan a Petén, ¿verdad? O algún lugar así, pues lejano para su lugar de vivienda. Y eso al final es una estrategia de miedo a lo interno y también un miedo a lo externo, ¿verdad? Se mezclan esas dos cosas. Sí, por la imagen que da, ¿no? Lo de, por ejemplo, los tipos armados y esto, que hay muy pocas fotos porque después de que eso fue el primer día en donde sí los fotoperiodistas lograron captar estas imágenes, ya al día siguiente ya pusieron un cordón de PNCs para que ya no se pudiera Claro. acceder más. Y a mí lo que también me llama mucho la atención es el tema de los dispositivos para evitar que se graben conversaciones, sí. ¿no? Eso me llamó o sea, la atención a mí. es como, no hay confianza al final. O sea, ¿por qué vamos a tener que evitar que alguien grabe, ¿no? O sea, entonces, ¿qué niveles de conversaciones ocurren en diferentes despachos de alto nivel, como lo ponen los documentos mismos de compra de estos dispositivos? Es qué nivel de conversaciones se realizan que no se puedan, o sea, que exista tanto riesgo de que salgan. Y es a lo interno, porque imagino que la mayoría de estas reuniones son entre gente que trabaja en el Ministerio Público. O sea, no hay confianza entre las mismas personas que trabajan ahí, el personal del Ministerio Público. O sea, las altas autoridades no confían en la gente que está con ellos y por eso con miedo controlan sus acciones, ¿verdad? También. Sí, de hecho, desde que inició el primer mandato del actual fiscal general, sí, algunos fiscales contaban de que ya no podían tener su teléfono durante alguna reunión con ella,
porque no fuera a ser que grabaran alguna instrucción, ¿no? Imagínense si tuviéramos alguna grabación así diciendo, ese expediente no, sí, o aquí, o sea, eso sería revelador, ¿no? Que de hecho pasó, ¿no? Con el fiscal Andrei González. O sea, él denunció a la fiscal general antes de renunciar él a su cargo por una grabación donde, pues en apariencia ella estaba, según la denuncia de Andrei González, tratando de beneficiar el caso de la UNE. Claro, o sea, hay varios ejemplos, digamos, de grabaciones así que han provocado pues, temas que son periodísticos y algunos hasta casos digamos, que terminan en tribunales, ¿verdad? Pero sí, el tema, digamos, a mí el que me llama la atención y creo que resumía muy bien los artículos de ustedes es el miedo, ¿verdad? Esa intención de mantener ese miedo. Ahora, ¿cómo eso choca con las reacciones de la gente ahora, ¿verdad? Porque lo que hemos visto en la calle es, primero, un rechazo generalizado a ciertas figuras. La fiscal general, el fiscal Curuchiche, el juez Orellana, pero también vimos lo que le pasó a Miguel Martínez ahorita el pasado fin de semana en la Antigua, ¿verdad? Y a su familia. Un hecho, digamos, muy duro de ver, ¿verdad? Y luego que circuló como pólvora en redes sociales y en todos los espacios. En cuestión de minutos ya todo el mundo había visto el video, ¿verdad? Pero ese rechazo generalizado se empieza a sentir y la gente que está dentro del Ministerio Público lo debe, imagino que lo debe sentir esa presión, ese calor, ¿verdad? O sea, el hecho de que llegaran hasta el condominio donde vive la fiscal general, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, y hasta parece que algunas personas lograron ingresar al condominio y demás, ¿verdad? O sea, sí hay mucha conflictividad, mucho calor en la calle y eso pues abona al tema de seguridad que tienen ellos, ¿verdad? Sí, y creo que también la gente ha llegado hasta esos niveles de ir a buscarlos a sus casas, pero es por la falta de respuesta, porque además no están, o sea, además la fiscal general manda un mensaje grabado, pero pues ya mucha gente no le satisface una grabación, o sea, quiere escuchar qué piensa o sea, qué piensa cuando le están diciendo, por decir algo, más de 100,000 personas, mire, por favor, retírese. Entonces, pero eso no lo tenemos, ¿no? Porque ella lanza un mensaje de forma unidireccional y eso es lo que tenemos. ¿Y cómo responde ella ante ya la pregunta directa? Mire, la gente ha tenido 17, 18 días a la gente constantemente diciéndole que se vaya. Y esa respuesta no está. Entonces creo que ante la ausencia de respuesta se va a incrementar este tipo de movilizaciones. Claro. No, y solo para agregar, hemos visto que el Ministerio Público está tratando de enviar el mensaje de que todo está bien, o sea, la fiscal está trabajando de forma remota, con normalidad. Eso fue lo que me dijo a mí el vocero hace unos días. Y le preguntaba así como, pero si está trabajando con normalidad, ¿por qué no firma ella las cartas? La respuesta es al presidente, las está firmando Ángel Pineda, el secretario general. Entonces, la respuesta es que la ley les da la posibilidad pero si te dice algo, ¿no? Y luego que sacan una foto de ella enfrente de una computadora. Sí, eso fue rarísimo, ¿verdad? Ajá, entonces es como que te tratan de enviar el mensaje de, pues seguimos acá, ¿verdad? Pero no hay forma de que la fiscal se presente a una conferencia de prensa. O hay pocas posibilidades de que si existe un diálogo entre las autoridades indígenas y el MP, ya esté ahí, ¿verdad? Claro. ¿Ustedes creen que la tienen aislada a ella? ¿O que la tienen de alguna forma aislada de la información, aislada de lo que está pasando afuera? Sí, que eso es algo difícil, ¿verdad? Pero digamos, yo recuerdo que en algún momento decían que ella era una persona que no miraba redes sociales, que no estaba muy conectada, digamos, con la tecnología y demás. ¿Creen que la tendrán aislada, Evelyn? La pregunta es difícil, yo sé. A ver, creo, así es. Claro, cuando uno empieza una frase diciendo creo, es que el problema, como estoy con periodistas, no les gusta especular mucho, pero aquí nos encanta, el chisme nos gusta. ¿No? Vamos a traer un reto el chisme. Pienso que no puede estar ajena a lo que está pasando. O sea, si hasta llegaron a su casa, pues claro, debe haberse enterado. Ahora bien, el mecanismo interno, para mí eso, si estamos ya especulando, para mí eso es como que muy, muy interesante, ¿no? Sí. El mecanismo interno, emocional y mental que sostiene a alguien en una situación de ese tipo. Claro, porque eso debe tener un costo sobre su salud. Yo no sé, yo vi la foto y me parece verla un poco desgastada,
cansada, o sea, eso tiene un efecto, Sí. ¿o no? No, pues claro, y de cómo la están viendo, ¿no? Pero por eso, como no sabemos, o sea, yo Exacto. tengo no sé cuánto tiempo, creo que la escuché como fiscal general, así, frente a frente, 1 o 2 veces, en algunas conferencias de prensa, en donde se pudo saber qué piensa ella, cómo reacciona, ¿no? Entonces, aislada sí está, ¿no? De la Sí, población físicamente está aislada, y ajá, no podemos pero- saber ni siquiera cómo está, porque igual yo le preguntaba a la vocera, ¿qué piensa ella? Y mi pregunta fue eso, ¿qué piensa ella de que la gente esté aquí? Y me mandó su respuesta, que la institución continúa trabajando. No, le digo, pero a mí me gustaría saber, esto es una respuesta institucional, Claro. no es lo que ella piensa, lo que ella siente, ¿no? O sea, lo que ella está al final y la mantiene en el cargo, pero no. Claro, o sea, era Desde un ese poco- punto sí está. Tu pregunta era un poco, quiero su opinión, quiero saber qué piensa, Claro. dígame, no estoy de acuerdo con que me pidan mi renuncia y no voy a renunciar, dígame Exacto, eso, pero sí. dígame algo, ¿verdad? Pero no se puede. No, yo ahí quisiera agregar que, por ejemplo, Rafael Curruchiche en los casos ha sido muy enfático en la jerarquía, que se respete la jerarquía de trabajo en el Ministerio Público. Entonces, se me hace difícil pensar que ella esté aislada de las decisiones que estén tomando. O sea, Claro. Curruchiche en algún momento llevó este tema de la jerarquía para tratar de imputarle más cargos a Samari Gómez, porque supuestamente ella no habló directamente con el exfiscal Juan Francisco, algo allí, ¿verdad? Entonces era enfático en que la jerarquía se respeta y que él ni siquiera habla con los auxiliares fiscales, solo habla con agentes fiscales. Entonces eso te da la idea de que, pues, obviamente él recibe órdenes y no creo que con ese discurso tome decisiones sin la fiscal general. Claro, la cosa sería, y eso no lo estoy pidiendo, no les pido pregunta, pero ¿de dónde vienen esas órdenes, verdad? Ese es un poco el tema. ¿Quién es la mente detrás de las decisiones? ¿Será la fiscal? ¿Será otra persona? ¿Verdad? Esa es un poco la pregunta aquí. No le estoy pidiendo esa respuesta, solo la dejo ahí en el aire. A lo mejor tenemos una respuesta más adelante, ¿verdad? Pero sí es una situación bien compleja la que estamos viviendo, porque creo que sí se está generando un ambiente muy complicado dentro del Ministerio Público. Los artículos de ustedes nos dan una idea de eso, ¿verdad? Pero la cosa es por dónde va a estallar esto. ¿Será que ya vemos comunicados? Hablemos un poco de los comunicados del personal del Ministerio Público. Creo que tú fuiste la que le dio más cobertura a esto. ¿Serán reales? ¿Sabemos algo de dónde vienen? Pienso que sí, y aparte también hubo un sindicato, no el mayoritario, ¿verdad? Un sindicato que publicó un comunicado donde también ellos exponían de que las condiciones en las que están trabajando ahorita no son las adecuadas para realizar el trabajo que les exigen. O sea, entonces, lo que te decía, ¿no? Ellos les decían que tienen miedo de que después les van a decir que incumplieron con sus funciones, pero de qué forma las podían cumplir, ¿verdad? No es que se llevaran todos sus expedientes para sus casas o de las oficinas donde estén trabajando. Entonces, creo que hay miedo de las consecuencias que vaya a tener dentro de la institución todos estos bloqueos. Y eso es algo bien importante. Perdón, te interrumpí. Tengo ahí un punto, ya Sí, que sí. estamos... Ya que estamos en el campo de lo... Ya que a ustedes les gusta el chambre. Sí, ajá, no. No, pero esa cuando dice el comunicado que temen algún tipo de reacción por no cumplir lo que les están pidiendo, ahí también pues habría que ver qué les piden. Ajá. No, tal vez no te estoy pidiendo que hagas tu trabajo así tal cual o que llegues a la meta. Tal vez te estoy pidiendo que vayas a allanar la sede del COPE, tal vez te estoy pidiendo que revises algo, tal vez te estoy dando alguna orden. Estoy pidiendo que contes actas. Claro, entonces que no es tu función o que sabes que no está del todo correcta, pero si no lo haces, tenés 2 caminos, ¿no? Que es la criminalización o el despido, en el mejor de los casos el despido, Claro. ¿no? Aunque también las cargas que tiene Claro, porque el trabajo de una persona que además Claro. a lo mejor ha hecho carrera dentro de Sí. una institución y Sí. que la despidan, pues la deja en una situación complicada. Sí, la desobediencia es un tema muy o sea, el tema de seguir o no instrucciones, seguir o no órdenes en esa institución es un tema que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el mismo Juan Francisco Sandoval, pues desafió, digamos, algunas de las órdenes que ella le daba, de no continuar o de no hacer o de, ¿no? ¿Y cuál fue el desenlace?
¿no? El peor, sí. Bueno, Sí. no voy a decir el peor de todos, pero sí fue un desenlace muy malo que Claro. lo termina sacando del país, ¿verdad? En un pues, exilio que siempre es complicado, complejo. Y luego las represalias sobre su familia, ¿verdad? Que también las vimos, ¿verdad? Y él es el fueron caso duras. más visible, pero detrás de él está todo el equipo de la FESI que quedó después de la salida de Juan Francisco. O sea, yo hice un reportaje en Plaza Pública sobre eso y era como, primero era el miedo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con tus casos? Que antes, pues la FESI podías percibir en los fiscales cierta mística, ¿no? Esta es mi investigación, yo llevé esto. Entonces era como, ¿qué va a pasar con mi caso? Luego, ¿qué va a pasar conmigo? El drama interno de cuando capturaron a Samari Gómez dentro de la FESI también fue como la explosión, ¿no? De cómo los tenían trabajando ahí y era de muchos tenían miedo de, o sea, Curruchiche me dijeron, no es que te va a decir como, mira, haz esto ilegal, ¿verdad? No te lo va a decir así. Pero si de alguna forma iban perdiendo los casos y no podías tampoco defender nada y no sé, ¿verdad? A mí me preocupó mucho como eso, ¿no? Que los testigos protegidos luego estaban como expuestos porque ahí estaba su nombre y había un nuevo equipo. No sé, creo que solo quería resaltar eso, ¿verdad? El caso de Juan Francisco fue el más visible, pero detrás de él hubo Hay mucha muchos más. gente. Claro. Sí, yo creo que también vale la pena justamente mencionar cómo podés trabajar sin apoyo, ¿no? O sea, y sin apoyo es sin alguien que valide las decisiones que vas a tomar. De repente necesitas hacer un allanamiento, perseguir una estructura de sicariato, de qué sé yo, pero si no tenés apoyo, si las fuerzas están dirigidas hacia otro lugar, eso es entonces al final la gente termina también un poco acomodándose, ¿no? Y o sea, yo sí escuché en un pasillo de tribunales justo una vez alguien que estaban platicando pues de la situación y le dijo a alguien, mira, aquí es mejor no meterse a clavos, ¿no? O sea, mejor no nos metamos a problemas porque pues al final también creo que se encuentran en esos dos caminos, ¿no? El despido o la criminalización. Ahora, la forma más difícil de mantener control sobre una situación como estas es con el garrote, ¿verdad? Que es un poco la forma en la que está manteniendo ahorita o intenta mantener el Ministerio Público control de su estructura completa, ¿verdad? Pero es difícil porque se empiezan a ver estas expresiones que empiezan a salir de descontento y también, como decías, la gente no trabaja contenta, ¿verdad? O dicen, bueno, me voy a hacer un poco el loco, no colaboro del todo, o sea, empiezan a verse esas cosas y eso genera problemas a lo interno también. Y este comunicado, nada más para agregar, pues que alguien me dijo, mire, yo no sé si el comunicado pues puede ser o no cierto, lo que sí sé es que ahora, a partir de ese comunicado, se está generando ahí como que un movimiento para que hagamos un comunicado en apoyo a la gestión de la fiscal general. Y no queremos, pues, claro, no queremos. Entonces, creo que toda acción como que se le busca dar la vuelta, ¿verdad? Claro, bueno, miren, es falso, ese comunicado es falso, pudieron haber hecho, ¿no? Eso, salir a decir que ese comunicado es falso y miren, aquí estamos nosotros que apoyamos a la fiscal general. Ahora, el Ministerio Público, en tu artículo decías, ha generado una coraza alrededor de sí mismo de seguridad física, ¿verdad? Pero tienen la piel bien delgadita, porque en redes sociales los vemos que las redes sociales se han vuelto las de ellos, de estar desmintiendo tweets de gente que a lo mejor no tiene pues, mayor peso de nada, o pues sí, tweets de periodistas también y todo, pero se la pasan todo el tiempo desmintiendo tweets, ¿verdad? Esa es la función de la cuenta del Ministerio Público ahorita. Y eso también dice algo, ¿verdad? Porque su nivel de tolerancia es cero, ¿verdad? Ante la crítica o ante cualquier tipo de opinión contraria. ¿Y eso qué nos dice de cómo está el Ministerio Público? O sea, yo creo que sí debe haber una tensión horrible y eso pone una presión sobre los trabajadores y sobre la cúpula del Ministerio Público también, ¿o no? Sí, yo creo que están tratando de mantener una narrativa, ¿no? Y luchando contra la opinión de la gente, lo que pero dicen. no funciona, ¿no? No funciona y también porque es contradictorio, ¿no? Por una parte están diciendo como... ¿cómo se diría? Como tomen en cuenta la versión oficial, pero al mismo tiempo estamos viendo cuentas de redes sociales anónimas, net centers, publicando información privilegiada que luego se confirma. Entonces es como, no tiene mucho sentido estas dos comunicaciones, ¿verdad? Y el Ministerio Público nunca ha dicho vamos a investigar a los net centers, o sea... Claro. No. Y tal vez la contradicción más visible ahorita es esto que
esta semana publican unos cuadritos ahí en Twitter donde dicen las investigaciones no tienen el objetivo de modificar el resultado de las elecciones, ¿verdad? Eso es un poco lo que dicen. Pero luego entonces, ¿para qué necesitaban las cajas? ¿Para qué necesitaban ir al COPE? ¿Para qué necesitaban las actas, ¿verdad? No tiene sentido, ¿o no? Sí, un poco lo que mencionabas, ¿no? Ahora ya no miramos tanto aclaraciones, sino rápido el cuadrito de falso con letra mayúscula roja, ¿no? Para tratar de desmentir o desacreditar muchas publicaciones. Y eso, lo primero que me dice es la atención que le tienen al monitoreo, ¿no? Bueno, sí. Porque, o sea, están ahí. Y es súper eficiente claro, el entonces, monitoreo, porque claro, detectan todo, eso, ¿verdad? es que el control Nos nuevamente están viendo, está ahí, viendo. sí. Y lo otro es que por principio de transparencia, hay una parte de la ley orgánica del MP que también habla de la transparencia y que fue con lo que las gestiones de Claudia Paz y Paz y Telma Aldana, a la que siempre se les recordaba para que fueran abiertos con la prensa. Ahí había conferencias de prensa, cada cual a su estilo en sus gestiones. Que generaron muchas molestias también después, ¿verdad? Las conferencias de prensa, ¿no? Y también uno si tenía alguna duda sobre un tema, sobre un caso, uno podía acercarse, llegar a hablar con el fiscal y la verdad que para mí eso era el mecanismo más sano de platicar con el fiscal y vea, esto está pasando, aquí el denunciante dice esto, aquí usted presenta esto, ¿por qué? O sea, había una oportunidad de cuestionar y esas conferencias de prensa extensas cuando todavía existía la CICIG eran larguísimas. Después de la gran presentación todavía teníamos dudas y las preguntas no eran complacientes, eran preguntas muy incisivas. Entonces eso se perdió y yo creo que al final termina perdiendo la población, porque entonces lo que tenemos es una gran confusión que aquí tenemos un allanamiento y no sabemos para qué es. Claro. Y no tienen Todo la claridad de explicarnos. Claro, todo. hay un abuso de la reserva, claro. Por supuesto que la reserva tiene sus funciones, pero aquí no está sirviendo necesariamente para resguardar el caso, sino para quizás, no sé, ocultar. Y lo peor es que causa confusión en la población. Claro. Creo que eso no se está viendo, o sea, el nivel de confusión y que lo más sano sería salir, miren, esto es lo que queremos hacer. Pues sí. Y tal vez así ya se termina todo. Se calma un poco, claro. Sí. Y lo que decías, Joy, de que, digamos, no hay información y no se tiene como claramente qué se está haciendo, ¿verdad? Sí, y yo recuerdo y que los muy bien, net centers lo filtran. Yo recuerdo muy bien justo estas conferencias del Ministerio Público y la CICIG, ¿verdad? Entonces, para mí eran como entender cómo funcionaba el Estado, ¿verdad? Y la corrupción dentro del Estado eran como cátedras de corrupción, impunidad, de cómo funciona el crimen organizado y creo que eso te ayudaba a entender como, es cierto, ¿verdad? O sea, esto está pasando en Guatemala y tiene que ser investigado. Pero ahora no hay forma, o sea, como medios independientes, un grupo fuimos a buscar directamente a Curruchiche para que nos diera una conferencia, porque unos días antes le dio una conferencia a 2 periodistas que estaban en el MP, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente. Entonces, nosotros hemos hecho el intento, así, por escrito, presencial, de que se aclaren todas estas dudas, pues no solo para nosotros, ¿verdad?, sino para la población, pero hay una pared que no parece justificada. Y el extremo de esto es que ni siquiera Semilla tiene información del caso que tienen ahí, que no sabemos mayor cosa, ¿verdad? Lo que se ha sabido se ha filtrado a través de los net centers, como decías, ¿verdad? Y solo agregar ahí algo como, cuando fue el juicio de José Rubén Zamora, llegó un día Rafael Curruchiche a tribunales y bueno, fue así como, bueno, está ahí, él, si lo tienes ahí, te habla. Claro. Entonces le preguntamos sobre qué había pasado con el caso de Alejandro Yamatei, el del testigo A. Entonces, o sea, la respuesta fue como un poco extraña, ¿verdad? Porque él decía, el punto era que no habían podido avanzar con la investigación porque el audio del testigo A lo tenía la jueza Erika Ifán bajo caja fuerte, ¿verdad? Luego sacan a la jueza y era como, pues, ¿qué pasó entonces? Y el mismo fiscal dice es que el caso está bajo reserva para ellos. Me acuerdo de ese audio famoso, ese era un video donde está como frente al elevador. Sí. Y todo el mundo, pero entonces, ¿cómo que está diciendo? O sea, dice una cosa o dice otra, y luego, ¿no? Pues, la frase del desorden organizado dentro del juzgado. Entonces, al final es como, pues no hay argumentos para no brindar información y eso causa muchísimas más dudas y confusión entre la gente.
Sí, y ellos al final lo que hacen es como, para mí es una mala imitación de lo que pasaba antes, ¿verdad? O sea, una imitación a lo oscuro, a lo poco transparente, porque antes había como, parecía como que había exceso de información, ¿verdad? O sea, habían presentaciones, habían conferencias de prensa, habían preguntas de periodistas, ¿verdad? Y eso daba mucha información, entonces circulaba por todos lados pero ahora, digamos, hacen presentaciones que las circulan por ahí o que circulan, que saber quién las manda, ¿verdad? Donde la información es escueta o está muy mal presentada. Y luego estos videos que ponen donde están ellos hablando, ¿verdad? Y eso es todo, ¿verdad? Pero es como y le ponen nombres así a los casos, ¿verdad? Que era un poco, es como hacer una malísima imitación de lo que pasaba antes para taparle un poco el ojo al macho, decir, sí estamos dando información, pero en realidad no es información que sirva, ¿verdad? O que dé mucha información. No, para nada, sino que lo diga el secretario de la OEA, ¿no? Ajá. A él. Para mí eso es muy, es muy divertido, ¿no? Porque a él le hicieron una presentación y él pues salió con el asustado, ¿no? Y pues llevó el tema de la deficiencia de la fiscalía hasta la OEA. Entonces, sí, increíble. No, o sea, ahí Guatemala hizo un papelón, bueno, ellos hicieron un papelón y luego la forma como le habló él también al secretario general de la OEA, ¿verdad? Al fiscal Curuchiche, la forma como con unos argumentos que aquí ya dan risa y que a ese nivel pues ya se ven muy mal, ¿verdad? Sí, lástima porque la información, nuevamente, la información sirve precisamente para que la gente comprenda qué momento está viviendo, ¿no? Y que tome sus valoraciones, ¿no? También no hay que restarle crédito a que la gente tiene criterio propio, ¿no? Claro. O sea, y que puedan procesar la información que se les dé de la manera más clara, pues si ya en último caso no quieren atender a la prensa, que lo hagan ellos mismos. Tienen todo un departamento de comunicación para hacer una buena producción y que salgan a explicarle a la gente qué están haciendo, ¿no? Pues por eso qué bueno que hoy Claudia Méndez en la mañana hacía un recuento ahí de los medios ahora, que yo ya no me gusta llamarlos alternativos, porque creo que ya son los medios mainstream, ¿verdad? Para informarse sobre los temas que estamos viendo. Pues obviamente estaba No Ficción, estaba Plaza Pública, está Quórum y otros más ahí, que hay muchos ahora, y qué bueno, ¿verdad? Y Tangente, ojalá también Tangente sirva para eso, ¿verdad? Pero bueno, yo les agradezco por habernos dado este tiempo para poder entender un poco, de oírlo de sus voces, ¿verdad? Las investigaciones que hicieron, que creo que es bien valioso, y ya saben que tienen aquí la puerta abierta para venir a contarnos de más cosas que estén investigando y que tengan por ahí, y si le agregamos ahí un poquito de chisme, pues bueno, mejor, se pone más alegre, ¿no? Pero les agradezco de verdad por esto, y si quieren leer los artículos completos, por favor vayan a Plaza Pública y a No Ficción, ahí están publicados, en Twitter los encuentran por todos lados, para poder entender de qué estábamos hablando, ¿verdad? Y los vamos a poner ahí en nuestras cuentas también. Listo, pues no, solo agregar que también está el material del tema de la seguridad en el Ministerio Público, también en la página de Con Criterio. Ah, qué bien. Y también creo que aprovechando el espacio, pues para también llamar a la reflexión del momento por el que está pasando el periodismo, de reconocer el trabajo de muchas compañeras periodistas, porque somos muchas las que estamos en la calle, mujeres periodistas. Y ojo, perdón, no te interrumpo. Somos muchas mujeres periodistas las que estamos reportando este momento histórico en Guatemala, y que también ya no hablamos solo de los medios, sino que hablamos también de muchas y muchos periodistas independientes, ¿no? Que ya no tenemos, digamos, pertenencia con algún medio, pero continuamos. Sí, no, qué bueno. No, y eso que decías, yo veo que este periodismo que estamos viendo ahora está siendo movido por mujeres en todos los espacios, ¿verdad? Están ustedes, ahí vemos a Giovanna Garcón, vemos a Yaneli Vázquez, a quien hemos tenido aquí, Alejandra Gutiérrez, ¿verdad? Muchísima gente que está detrás de estos medios, ya no sé si llamarles nuevos tampoco, porque algunos ya tienen por ahí 15 años, ¿verdad? Y así, entonces, pero ahí están, ¿verdad? Y creo que son la punta de lanza del periodismo de investigación, así que felicidades por el trabajo. Gracias. Y ya saben que las puertas aquí de Tangente están abiertas para darle difusión de otro tipo a lo que ya ustedes escriben, ¿verdad? Que
que también creo que es importante. Pero bueno, también agradezco a nuestros patrocinadores de hoy, que eran San Miguel y Parismart, ¿verdad? Que siempre nos acompañan, así que muchas gracias. Y volvemos con más de Tangente con ustedes pronto. Así que adiós y gracias. Muchas gracias. Adiós.